accidentalmente algunos minutos porque nuestro presidente titular tenía un compromiso importante que asumir. Bien, en primer lugar quiero saludarlos a todos, desearles también, por supuesto, un muy buen año 2025, tanto a los diputados y diputadas como también a las personas que nos colaboran en las importantes tareas que desarrollamos y también, por supuesto, a quienes nos apoyan más directamente, que es la Secretaría de esta comisión. Bien, las actas de las sesiones 177 especial y 178 ordinarias se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay acta a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, vamos a ofrecerle la palabra a nuestro secretario para que dé lectura a la cuenta. Buenas tardes, gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado a moción de las diputadas señoras Olivera, Muñoz y Tello y del diputado don Rubén Oyarzo, que concede la nacionalidad por gracia del ciudadano cubano señor Yunerki Ortega Pons. En segundo lugar, otro proyecto de ley, también de origen en moción, de los diputados señores Videla, Bernales, Maya, Mellado Don Cosme y Mirosevich, y de las diputadas señoras Astudillo y Delgado, que modifica la ley de migración y extranjería para incorporar como causal de expulsión de migrantes con ingreso irregular el no acogerse a los procesos de registro e identificación dispuestos por la autoridad competente. En tercer lugar, un oficio del ministro secretario general de la Presidencia en respuesta a un requerimiento de esta comisión en que se le solicitaba enviar copia del borrador del proyecto de ley que modifica la legislación electoral para establecer el voto obligatorio y perfeccionar el sistema electoral, actualmente en primer trámite constitucional en el Senado. En cuarto lugar, un oficio de la subsecretaria subrogante del Trabajo en respuesta a una solicitud de esta comisión nos ordena que esa Secretaría de Estado constituyera una mesa tripartita con los ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda y que propusiera una solución en el marco del proyecto de ley de reajuste del sector público a las trabajadoras de las distintas reparticiones fiscales en orden a que sean incorporadas en la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En quinto lugar, un oficio del presidente de la Corte Suprema en respuesta a un requerimiento de esta comisión, según lo dispuesto en el artículo 77, segundo de la Constitución Política, respecto del proyecto de ley de origen en mensaje que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas. En sexto lugar, un oficio del director general del Consejo para la Transparencia, mediante el cual remite para conocimiento de esta comisión un informe elaborado por ese organismo sobre la fiscalización extraordinaria realizada en materia de estudios e investigaciones en su secretaría. En séptimo lugar, una carta de la presidenta de la Federación Regional de Ferias Libres, hoy, mañana y siempre, correspondiente a los feriantes de la cuarta región de Coquimbo, mediante la cual formulan sus planteamientos al proyecto de ley antes mencionado. En octavo lugar, un correo electrónico del gabinete del Consejo Directivo del CERVEL, informando que su presidente, don Andrés Tagle, no se encontrará en esta fecha, a la cual haya sido invitado a propósito del proyecto sobre fragmentación política que está en tabla. Solicita si puede participar en una sesión posterior al 8 de enero. Finalmente, un reemplazo por esta sesión, don Gustavo Benavente por don Fernando Borges. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. A continuación se ofrece la palabra en la cuenta. Si un diputado o diputada quiere hacer alguna consulta, alguna aclaración, se ofrece la palabra. Adelante, don Conde. Ya. Ya, no hay palabras en la cuenta. Vamos entonces a pasar a puntos varios. Diputada, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarles a todos, a todas. Un excelente nuevo año 2025. Presidente, yo me tomo estos minutos para comentarle una situación bien compleja que tomamos conocimiento durante la semana pasada, que afecta a vecinos y vecinas de las Lomas de San Ramón en el sector de Tierras Blancas en la comuna de Coquimbo. Esta comunidad, presidente, se encuentra sumida en un ambiente de inseguridad que compromete gravemente su calidad de vida y pone en riesgo su integridad física e incluso emocional.
El origen de esta problemática, según nos relataban los vecinos el fin de semana cuando pudimos acompañarles allá en su territorio, radica en, por una parte, un conjunto de departamentos abandonados, los cuales, al ser ocupados de manera irregular, se han convertido en un foco de delincuencia. Lo que en su momento se proyectaba como un espacio para viviendas dignas, presidente, hoy es lamentablemente un escenario para que se generen estas actividades ilícitas y que además generan temor en la comunidad, por supuesto. Y de hecho hubo una situación particular durante las festividades, ahora de Navidad y Año Nuevo. Algunos de los vecinos y vecinas sufrieron la vulneración a sus hogares, se metieron personas, forzaron viviendas, rompieron ventanas, saquearon pertenencias, en fin. En definitiva, presidente, también hay una preocupación por la cantidad de balaceras y armas de fuego que ellos perciben que hay también en el sector, describiéndolo incluso como lluvia de balas en algunas oportunidades. Y por lo mismo, presidente, yo le quería pedir que pudiéramos oficiar como comisión al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, por supuesto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para informar sobre esta situación y también para que se puedan generar medidas tanto en orden a reprimir esta situación, pero también en la lógica de la prevención y del trabajo comunitario. Eso, presidente, pedir el acuerdo de la comisión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputada Carolina Tello. Entonces necesitamos tomar el acuerdo de la petición que ella está haciendo para poder oficiar tanto el Ministerio del Interior como la Subsecretaría de Prevención del Delito de las situaciones irregulares o anómalas que han acontecido en el último tiempo en la localidad que ella ha mencionado. ¿Tomamos el acuerdo? Ok, gracias. Diputada Musante, Sí. adelante. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quisiera que nosotros como Comisión de Gobierno Interior, que tramitamos el proyecto de seguridad municipal, y lo hicimos con mucha responsabilidad y lo despachamos ya hace unos buenos meses al Senado, oficiáramos como Comisión de Gobierno Interior a la Comisión de Gobierno Interior del Senado, en particular a su presidente, el senador Osandón, para que den cuenta de qué manera están tramitando este proyecto, que entiendo que a veces se incorpora en la tabla, se le da urgencia, a veces lo bajan, y eso también tiene repercusiones en el día a día. Hoy día estamos viendo que todas nuestras comunas están saturadas en materia de dotación policial, que es insuficiente, y sabemos que este es un proyecto que no es perfecto, pero que viene a complementar y a reforzar la dotación de Carabineros de Chile. Presidente, el fin de semana existió un trágico pero ataque a un funcionario de Carabineros que iba de civil en la comuna de San Bernardo, fue brutalmente agredido y nos da cuenta estos ataques y otros de que necesitamos urgentemente reforzar la seguridad a nivel municipal y no entendemos qué es lo que ocurre o qué tipo de prioridad se le está dando en el Senado porque vemos que el presidente, el senador Osandón, lo saca de la tabla, lo vuelve a poner en tabla y no hay una claridad, un norte de cómo se está tramitando ese proyecto, así que ojalá lo podamos oficiar como Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. Gracias. Gracias, diputada, y además considerar o tener presente, ¿verdad?, que todos los que somos integrantes pusimos bastante de nuestra parte para darle celeridad, agilidad a esa iniciativa, a ese proyecto, que a lo mejor hay mucho que es perfectible, pero también se necesita, ¿no es cierto?, saber qué es lo que pasa en el Senado, así que estaríamos de acuerdo de oficiar al honorable Senado para consultar y ver, ¿no es cierto?, en qué trámite se encuentra el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Diputado Mesa, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tengo dos temas para el barrio. El primero, que creo que puede ser resuelto rápidamente. Durante estas últimas 2 semanas distritales he podido reunirme con dirigentes, si no de todas, de la gran mayoría de las ferias de las comunas del distrito que me toca representar. Yo por lo menos me he percatado de opiniones bastante dispares respecto de la ley de ferias que se está tramitando en esta comisión. Y por lo mismo, existiendo, por un lado, mucho interés por parte de distintas organizaciones y
veo yo que no va a ser una ley que difícilmente los deje contentos a todos. Me gustaría pedirle a la comisión, presidente, si es que pudiésemos extender solo hasta este día viernes el plazo para ingresar indicaciones, porque por lo menos yo, muchas de las opiniones que tenía en un comienzo, creo que pudieron, al menos de mi parte, fueron enriquecidas con la opinión de varios dirigentes en las últimas 2 semanas, presidente. Así que pudiésemos eso como primera solicitud. O sea, por unanimidad, pues. Perdón, pensé que iba a exponer al tiro otro tema, pero le ofrezco la palabra primero a la Secretaría Sí. para clarificar lo que Sí. usted está exponiendo, ¿vale? Sí, lo que ocurre, presidente, es lo siguiente. Inicialmente se había fijado plazo hasta el viernes 27 de diciembre para presentar indicación. Ahora bien, el Ejecutivo me avisó, digamos, que por un problema determinado no iba a poder ingresar la indicación en ese plazo y por lo cual, digamos, se extendió de hecho el plazo. Así que estaría abierto, digamos, para que cualquiera presente nuevas indicaciones y que puedan ser incorporadas en el texto comparado. Todavía no tenemos certeza cuándo las ingresará el Ejecutivo, esas indicaciones. Ok, ¿se clarificó? Sí, presidente, muchas gracias. Adelante. Providencialmente fue resuelto. Lo segundo, presidente, la última semana del 2024 se dio a conocer un informe conjunto del Instituto Nacional de Estadística y el Servicio Nacional de Migraciones, en donde se nos da un panorama de la situación migratoria en nuestro país. Eh, yo creo que nos debiese llamar la atención la cantidad de extranjeros en general que hay en nuestro país, casi 2 millones de extranjeros, pero sobre todo, y es lo que a mí particularmente me preocupa, presidente, la cantidad de extranjeros en situación irregular, de inmigrantes ilegales. Porque si uno se atiene a la cifra oficial entregada por el INE y el Servicio Nacional de Migraciones, el año 2018 la población en situación irregular eran 10.375 personas, lo que representa un 0,8% respecto al total. El 2019 ya subió a 21.000, lo que representa un 1,5%. Pero si nos vamos ya definitivamente, presidente, a la cifra final, el año 2023, que es el último año que se analiza, la población en situación irregular en Chile, según cifras oficiales, son 336.984 personas, lo que representa un 17,6% de los extranjeros totales que viven en Chile. Desde el 2018 al 2023 pasamos de 10.375 a 336.984 personas, del 0,8 del total de inmigrantes ilegales, de inmigrantes en Chile, perdón, a un 17,6 de inmigrantes ilegales. Y si uno lo empieza a ver, presidente, por región, hay algunas regiones en las que este aumento es brutal. En la región de Arica y Parinacota al día de hoy, por lo menos con la cifra oficial, el 2,07% de los extranjeros que viven en la región son inmigrantes ilegales. En la región de Tarapacá, el 2,1%. En la región de Antofagasta, el 1,91%. En la región metropolitana, el 1,73%. En la región de O'Higgins, el 1,17%. El resto de las regiones varían entre el 0,4, 0,5 y el 1%. Creo que esta cifra, presidente, es muy preocupante y veo por lo menos que no se le ha dado la relevancia suficiente. Me gustaría, por lo tanto, solicitar a la comisión que pudiésemos tener una sesión especial para analizar esta situación en particular, el aumento explosivo de inmigrantes ilegales en nuestro país en los últimos 3 años, según las cifras oficiales, que es lo que a mí más me impresiona. Creo que corresponde que al menos el subsecretario y el director del Servicio Nacional de Migraciones puedan concurrir, pero creo que también la PDI tiene algo que decir al respecto. Creo que también las Fuerzas Armadas que están hoy día colaborando con el resguardo de la frontera tienen algo que decir al respecto. Creo que podemos tener una buena sesión de comisión con invitados bastante atingentes que nos puedan ayudar a entender cómo es que lo ve el Ejecutivo por un lado, cómo lo ve el resto de los órganos del Estado, y también transmitirle desde nuestra perspectiva como comisión cuál es la visión que nosotros como parlamentarios tenemos, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Entonces, pido el acuerdo para pedir una sesión especial. ¿Sí? ¿Sí? Sobre el punto, diputada Catalina Pérez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo no tengo ningún problema en dar la unanimidad para que efectivamente tengamos una sesión especial, pero sí me parece importante hacer el punto. Yo sé que se suelen utilizar números para todo, ¿no? Pero creo que es importante, si es que se van a utilizar cifras, no obviar o no omitir mañosamente interpretaciones respecto de la misma. Y qué bueno que en una sesión podamos analizarlo más, de manera más exhaustiva, digamos, pero hacer las enunciaciones que hace el diputado Mesa por su intermedio presidente, señalando que existe un aumento explosivo de migrantes irregulares a propósito de cifras del 2018, comparándolas con cifras del 2023, desconoce el hecho de que toda la política de empadronamiento, que de hecho fue criticada y fue sacada a duras penas por parte del gobierno, fue en la línea de justamente tener la cifra que antes no teníamos respecto de cuáles eran las personas en condición irregular y por tanto qué políticas públicas podríamos generar. De hecho, me tocó leer en prensa críticas respecto a la incorporación de la cifra en términos oficiales respecto de las personas en condición irregular, cuando que más, si no las cifras, nos permiten justamente planificar políticas públicas responsables que nos permiten hacernos cargo del problema. Entonces, cuando se busca comparar cifras del 2018, donde además había un mucho mayor ingreso irregular, que este año también, mediante cifras oficiales, podemos corroborar eso, con cifras del año 2023, obviando toda la política de empadronamiento y obviando el trabajo que ha hecho el gobierno en términos de regularización, me parece que se utilizan de manera mañosa y no me gustaría dejarlo pasar, presidente. Gracias, diputada Catalina Pérez. Yo pido la unanimidad, o sea, la votación, la unanimidad. Yo creo que sería importante para hacer una sesión especial por este tema. Perfecto, está acordado. Lo que quiero también recordar es que el día de mañana va a venir la ministra del Interior a esta comisión. Ella me acaban de confirmar afuera, a las 4:30 va a estar acá, ¿ya? Para que ustedes estén al tanto, diputados y diputadas. Así que ahí también podemos aprovechar de hacer la consulta. Pero vamos a hacer la sesión especial. Vamos a hacer la sesión especial, yo creo que es necesario. El tema de migración es importante para esta comisión. Lo hemos tratado como corresponde, hemos sacado varios proyectos al respecto y creemos que tienen que venir a explicar hartas cosas y no lo vamos a solucionar en media hora. Así que, aparte de que mañana está citada la ministra y viene y va a estar a partir de las 4:30 de la tarde, vamos a hacer una sesión especial también al respecto para que nos expliquen todo, ya sea el subsecretario o la ministra. Ya. Ofrezco la palabra al diputado Becker, pidió la palabra. Diputado Becker, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la mesa y a quienes nos acompañan permanentemente en las sesiones de Gobierno Interior y desearles un muy feliz año 2025 que esperamos sea productivo en esta comisión y también en nuestra Cámara de Diputados, que no siempre estamos tan prestigiados por el trabajo que estamos desarrollando. Por otro lado, en relación a lo planteado por el diputado Mesa, totalmente de acuerdo que se haga una gestión, porque mañosa o no mañosa la cifra, señor presidente, a mí no me tienen preocupado las mañas del diputado Mesa, me da lo mismo. El problema es grave. El problema es grave y si hay una sesión especial podremos ver la cifra exactamente con el propósito de tener una imagen clara de lo que está ocurriendo. Y volvemos a sacar el pasado de lo que ocurrió, lo que no ocurrió. Estamos viviendo el año 2025 y hoy día, en este mismo instante, probablemente por Colchane están ingresando 200 o 300 personas irregulares que llegan en avión desde Venezuela a Bolivia y Bolivia los toma y los pone en la frontera. Nosotros no podemos reconducir y resulta que estamos con este problema gravísimo del ingreso de personas que no siempre vienen a aportar a nuestro país. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y especialmente los diputados y diputadas del norte lo están sufriendo adicionalmente, es decir, desde la región metropolitana del norte es peor que lo que está ocurriendo en el sur del país, aunque tenemos situaciones complejas que estamos viviendo. Así es que yo les pido que podamos de alguna forma sacar conclusiones y sacar ideas que le podamos colaborar de alguna forma al gobierno para terminar con este verdadero flagelo con todo cariño. Ahora va a asumir el dictador probablemente el día 10 de enero, bueno, para algunos es legítimamente electo, como ya lo hemos escuchado en el hemiciclo, pero yo creo que va a ser peor la situación, así es que va a haber que tener mucho cuidado con lo que va a ocurrir. Lo vengo diciendo hace bastante tiempo, vengo diciendo también que probablemente en lo que va a ocurrir en Colombia nos va a empezar a repercutir y nosotros tenemos que básicamente cerrar nuestra frontera
a los delincuentes y a quienes quieran venir al país a aportar, bienvenidos sean. Esa es la idea, presidente, al menos. Le agradezco el tiempo. Muchas gracias. Diputado Becker, muchas gracias. Y pasamos a la orden del día. La orden del día es continuar con la discusión en general del proyecto de ley de origen en moción que modifica la ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos, para desincentivar la fragmentación política, regular la participación de los comités parlamentarios y permitir la federación de los partidos políticos. El boletín 15.959-06. Respecto a este proyecto, se ha invitado al ministro secretario general de la Presidencia, el señor Álvaro Elizalde, a quien le doy muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá presente, haber confirmado. Está también el señor Alfonso España, investigador de Horizontal Impacto. Sí, por favor, que se siente, pase, don Alfonso España. También está el coordinador de proyectos de Fundación Ciudadana Inteligente, el señor Sebastián Benfeld, quien está acompañado por la directora ejecutiva subrogante, la señora Colombina Scheifer. Allá, por favor, adelante. Y la coordinadora de incidencia, señora María Josefina Correa. Asimismo, de manera telemática participarán el presidente del directorio del Instituto de Igualdad, señor Ricardo Solari, junto al abogado señor Gabriel Osorio, la subdirectora de Ideas Republicanas, señora Andrea Barros, quien será acompañada por el encargado de estudios, señor Patricio Cueva, y el exdiputado señor Eduardo Zafiro. A todos muy buenas tardes, muchas gracias por estar presentes, por haber aceptado esta invitación. Para empezar, le doy la palabra al ministro secretario general de la Presidencia, el señor Álvaro Elizalde. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los integrantes de la comisión. En el marco del debate respecto del proyecto de ley al cual usted ha hecho referencia, sobre este punto quisiera, en primer lugar, valorar la iniciativa propuesta por un grupo de diputados, encabezado por el diputado Mulet, y señalar que el gobierno tiene un diagnóstico, yo diría que bastante transversal dentro de los distintos actores políticos chilenos, que da cuenta de la necesidad de hacer ciertas modificaciones o correcciones específicas con el objeto de enfrentar, en primer lugar, la atomización y división creciente de nuestro sistema político, y en segundo lugar, contribuir a que las ciudadanas y ciudadanos puedan distinguir entre unas fuerzas políticas y otras, de manera tal de saber qué es lo que representan y cómo se expresa finalmente esas visiones de país al momento de votar los distintos proyectos de ley. Respecto a la atomización, es evidente que tenemos más partidos que nunca representados hoy día en el Congreso Nacional. El sistema proporcional nuestro contribuye, sin lugar a dudas, a que se exprese la diversidad del país. Es positivo que todas las corrientes de opinión formen parte de las instituciones. Y por tanto, el sentido de tener un sistema proporcional y representativo como el que tenemos actualmente da cuenta de la necesidad de que esa diversidad de visiones se exprese en el Congreso Nacional. Siempre es mejor que las distintas corrientes de opinión estén dentro de la institucionalidad que es fuera de ella, en la medida que sean obviamente representativas. Pero eso no obsta que hay una tendencia creciente a que por razones muchas veces de rivalidades personales, proyectos políticos personales u otros factores específicos que no dicen relación con las visiones de país, tengamos una tendencia a la formación de más fuerzas políticas, muchas de las cuales a veces tienen profundas coincidencias entre ellas, pero sin embargo no son capaces de ponerse de acuerdo para trabajar en conjunto. Y hoy día lo que tenemos es una atomización creciente por un marco de fuerzas políticas que no tiene precedente no solo en la historia reciente de nuestra democracia del año 90 a la fecha, sino que también si uno analiza periodos anteriores. Llegamos en su momento a tener 21 fuerzas con representación parlamentaria en el Congreso actual. Eso disminuyó tras el esfuerzo que hizo el Frente Amplio, que nosotros valoramos, de que 3 partidos políticos contribuyeran a formar una sola fuerza política, que valoramos en el sentido que debiera ser lo que debiera expresarse en otras corrientes de opinión que tienen expresión orgánica a través de distintos partidos políticos y que a través de la convergencia pudieran contribuir a tener fuerzas políticas más representativas. Y el segundo factor dice relación con que la indisciplina parlamentaria, en algunos países se llama discolaje, en otros países se llama transfugismo, depende del carácter que se le quiera dar, ha tendido a que finalmente la ciudadanía no puede distinguir entre unas fuerzas políticas y otras porque finalmente siempre hay quienes votan distinto a lo que votan sus bancadas.
Eso establece que si un sector político es ordenado para votar una determinada materia, basta una disidencia para efectos que esa señal no sea percibida por la ciudadanía, pero también implica un marco de impunidad porque finalmente la gente no distingue cómo votan las distintas fuerzas políticas. La excepción, que no es poco común, hace que finalmente se vea más bien un ruido generalizado que al momento de elegir por quién votan las personas tenga la misma dificultad que cuando se elige un plan de desastre, por decirlo de alguna manera. Está el nivel de información cruzada, contradictoria, está el nivel podríamos decir, de desorden que se expresa en las votaciones, y finalmente los ciudadanos no pueden distinguir entre unos y otros para efecto de determinar a quién apoyan con su opción. Y por eso nos ha parecido importante, sin duda, enfrentar estos dos aspectos o estos dos desafíos en materia de nuestro sistema político. Y lo agradable es que esto nos da cuenta de todas las reformas que requiere nuestro sistema político. Si lo agradable es que son muchos otros los perfeccionamientos que podrían contribuir a tener un sistema político más representativo, más legitimado, y que permitiera que la ciudadanía evaluara de manera más nítida a los distintos actores políticos y determinar a quién le otorga el apoyo ciudadano al momento de marcar su preferencia en el voto. Pero son dos aspectos que nos parece que son fundamentales, que deben ser abordados dentro de la serie de reformas que se han planteado en el Congreso Nacional. Una cuestión que me parece importante también señalar es que he visto en los medios de comunicación un contraste entre el proyecto que se está tramitando actualmente en la Cámara y el proyecto que se está tramitando en el Senado. Sobre este punto, como Ejecutivo nos parece que es necesario que exista un diálogo que permita que finalmente la tramitación de estas iniciativas tenga cierta coherencia como una visión de conjunto. Porque lo que podría ocurrir es que estos proyectos avancen en paralelo, pero sin que tengan la necesaria coordinación, y finalmente o no se arriba una reforma o se apruebe una reforma que no sea del todo coherente. Y por eso, hemos insistido, lo dije en la sesión de la Cámara de Senadores, la necesidad de que finalmente se pudiera trabajar una propuesta conjunta que contara con apoyo transversal de distintos actores políticos, la mayor cantidad de actores políticos si es posible, con el objeto que una reforma de esta naturaleza dé cuenta de una visión coherente respecto de los aspectos que hay que perfeccionar en nuestra institucionalidad y particularmente en nuestro sistema de partidos y cómo esto se expresa en la composición del Congreso Nacional. Pero respecto a esta primera parte, quisiera señalar que nosotros, e insistir, valoramos la moción presentada por este grupo de diputados y sin lugar a dudas que nos parece que es un insumo relevante al debate que se está desarrollando respecto a nuestro sistema político. Respecto al proyecto en particular, bueno, este comprende sobre la base de un diagnóstico una serie de materias específicas. Ya lo dije, se hace cargo de la fragmentación, comentado a través de la proliferación de nuevos partidos, muchos derivados de divisiones internas. Este es un fenómeno creciente que afecta sin duda a la generación de acuerdos y mayorías en el Congreso Nacional. También una alta rotación de los parlamentarios en distintas bancadas y partidos políticos, lo que ha generado una mayor volatilidad. Y por último, nos parece que los partidos políticos son fundamentales para la democracia. Si bien no cuentan con el mayor respaldo ciudadano de los estudios de opinión, una democracia robusta requiere de partidos robustos y obviamente tengan buenas prácticas, que sean transparentes y que sin lugar a dudas estén abocados al sentido de estas instituciones y no que se distraigan en aspectos que son secundarios, incluso que son perniciosos respecto de la forma de generar mejores condiciones de vida para todas las chilenas y chilenos. En ese marco, la propuesta establece ciertas normas tendientes a la mayor disciplina parlamentaria, estableciendo infracciones graves respecto al incumplimiento de acuerdos adoptados por los comités a los cuales se pertenece tanto la Cámara como el Senado. Se plantea todo un mecanismo respecto de la forma en la cual se adoptan estos acuerdos que son obligatorios para sus integrantes, pero respecto a los cuales se establece también una excepción en torno a si una determinada votación pudiera representar para algún parlamentario en particular una forma de violentar su conciencia, y por tanto se establecen mecanismos respecto a los cuales se puede hacer valer por parte del parlamentario respectivo su oposición a un acuerdo de comité, particularmente al jefe de comité o presidente de comité. Adicionalmente, la indisciplina parlamentaria es un problema creciente en nuestro país y la moción considera una serie de iniciativas tendientes a una mejor coordinación entre los comités y una mayor nitidez de las posiciones de los partidos en el Congreso Nacional. A nosotros nos parece que este es un tema fundamental,
porque en la medida que, como en otros países del mundo, las bancadas voten con cierto orden, hay unas bancadas más ordenadas que otras, hay unas que son más disciplinadas que otras, pero que voten con cierto orden, eso permite que la gente pueda distinguir entre unos y otros. Y por cierto, si una bancada representa un sector importante de la sociedad, va a seguir teniendo respaldo ciudadano. Puede ser minoría incluso en la sociedad chilena, pero a la medida que sea consistente con sus votaciones, eso le va a permitir tener respaldo ciudadano respecto a esas tesis que, insisto, pueden ser minoritarias en un determinado contexto histórico, pero que nadie sabe si el día de mañana pueden incluso ser mayoritarias en la sociedad chilena. Pero no este ruido que afecta, sin lugar a dudas, las señales que se dan por parte del Congreso Nacional, en donde al final la gente juzga a todos los parlamentarios por igual y por las conductas de unos pocos se juzga al conjunto. Yo fui parlamentario, presidente del Senado, ustedes lo saben, y una de las cosas que más me molestaba es que respecto de hechos específicos, votaciones en particular que se producían en el Senado o en la Cámara, nos juzgaban a todos por igual. Al final meten a todo el mismo saco. Y no es posible distinguir, precisamente por estas señales contradictorias que se producen a través de las votaciones, en que no hay una coherencia mínima de señalar qué es lo que representa tal o cual partido político y la forma en la cual ellos votan proyectos de ley específicos y concretos. Y eso nos parece que es un tema que nos parece que es fundamental. El proyecto, si bien se hace cargo de la votación, de las órdenes de bancada, no se hace cargo de las órdenes de partido, que pudiera ser un tema que debería ser discutido, y particularmente cómo institucionalizar que ciertas decisiones que sean adoptadas por los órganos directivos de los partidos políticos sean vinculantes a quienes forman parte de ese partido político. Por tanto, nos parece que es un aspecto que debe ser debatido una vez que el proyecto se vea en particular, y particularmente la forma en la cual se tiene que establecer la coordinación dentro de los comités, que debiera ser regulado de manera más precisa. El proyecto, a su vez, se refiere a las federaciones. Plantea la necesidad de constituir federaciones de partidos políticos que actúen para todos los efectos como si fueran un partido político por un mandato determinado. Esta es una forma de contribuir a un agrupamiento sucesivo y por tanto generar incentivos con el objeto de que exista una simplificación respecto de las fuerzas políticas existentes en nuestro sistema político y que tiene representación parlamentaria, y por tanto es una forma de abordar la necesidad de generar esta tendencia, insisto, hacia la convergencia y hacia el agrupamiento. No obstante lo anterior, entendemos que la fórmula de las federaciones ha sido planteada principalmente por una objeción que existe respecto del umbral propuesto en el proyecto del Senado. Y al respecto, de no modificarse la legislación vigente, habría que discutir si tienen sentido o no las federaciones. Nuestro sistema actualmente establece una votación mínima para que un partido tenga existencia legal, o más bien mantenga su existencia legal. Eso es lo que establece nuestra legislación actualmente. Se habla de una votación en 3 regiones contiguas u 8 no contiguas superior al 5%. Y se establece también que en el caso de que una fuerza política elija 4 más parlamentarios, entonces cumple con los requisitos para mantener su existencia legal. Pero eso es muy distinto de la propuesta que se planteó en el Senado, que generaba mucha controversia, que es que el umbral está establecido no para que el partido siga existiendo legalmente, sino que para que quienes sean candidatos por ese partido puedan ingresar al Congreso Nacional, como es lo que ocurre, por ejemplo, en la legislación alemana. Por tanto, habría que precisar si el sentido de una federación está orientado a el proyecto que se está discutiendo en el Senado, que yo lo he señalado en reiteradas oportunidades, no tiene respaldo mayoritario en la Cámara para ser aprobado. Lo tiene sí en el Senado, pero no tiene en la Cámara, y por eso vuelve a lo que dije anteriormente. Si esto no se discute como un todo, al final, no sé, a sacar una reforma, o la reforma que se saque va a ser incoherente. O dice relación con la norma actualmente vigente, que dice relación con la existencia, perdón, la mantención de la existencia legal de un partido político en caso de que no cumpla con los requisitos de votación mínima para que así sea. En términos de las federaciones que están reguladas en este proyecto, se habla de, por un lado, la forma de constitución, su organización y funcionamiento interno, los requisitos de permanencia, se establece que tiene que ser por el periodo completo del mandato para el cual se participa en una elección, que son los 4 años sucesivos o siguientes a una elección, las reglas de disolución, se establecen también formas de inscripción de la federación para que se formalicen ante el servicio electoral, el programa común y la obligación de parlamentaria referida a que los partidos parlamentarios deben integrar los mismos comités. Nos parece que eso le da sentido a que existan federaciones, insisto en la lógica de continuar con este proceso de convergencia. Por cierto que hay aspectos a mejorar, yo lo dije,
si esta norma está concebida respecto de la normativa actualmente vigente que dice relación con la existencia legal de los partidos o dice relación con el umbral para que una fuerza política sea incorporada al Congreso Nacional, también se plantean ciertas normas respecto de la necesidad de regular la renuncia a los partidos políticos y cuál es el efecto que esto tiene. No me quiero alargar más, presidente, sí quiero insistir en que nosotros valoramos este proyecto como un insumo, como la serie de insumos que se han planteado a debate en el Congreso Nacional, pero quisiera insistir en la necesidad de un diálogo transversal que permita construir un acuerdo sobre la base de un diagnóstico común y señalar con toda claridad que todavía se está muy lejos de ese acuerdo, razón por la cual me parece que las iniciativas que se están debatiendo en paralelo deberán conversar, más que conversar las iniciativas, conversar sus mocionantes o promotores con el objeto de si se puede arribar a un entendimiento más sustantivo. Existe un diagnóstico compartido, pero no existe acuerdo transversal todavía respecto de la forma de enfrentar estos desafíos. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. En base a eso quiero hacer una consulta, secretario. ¿Nosotros podemos solicitar una sesión conjunta con la Comisión de Constitución del Senado? Secretario, por favor. No está previsto. ¿Ah, perdón? No está previsto. ¿No se puede hacer? No. ¿No existe la posibilidad de hacer una sesión conjunta para poder unificar? No. Ya. Ministro, por favor, tiene la palabra. Ahí. El proyecto, para que el proyecto se discuta, dos proyectos más se discutan de manera refundida, que se dice, requieren que estén en el mismo trámite constitucional y requieren que sea en el primer trámite constitucional. Al ser estas iniciativas que tienen origen en cámaras distintas, obviamente existe una dificultad reglamentaria. Okay. Pero eso no opta que las fuerzas políticas que la promuevan se sientan a conversar y nosotros obviamente tenemos toda la voluntad de contribuir a ese diálogo. Perfecto. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al investigador de Horizontal, el señor Alfonso España. Tiene la palabra don Alfonso. Muy buenas tardes. Hola. Yo traje una presentación. ¿Sí? Ya. La siguiente, por favor. Bueno, yo me voy a enfocar 100% en el proyecto de ley, aunque me quiero sumar a las palabras del ministro de valorar el esfuerzo de la Cámara de Diputados en el diagnóstico para reducir la fragmentación. Creo que es muy positivo para nuestro sistema político que exista ese consenso, pero sin embargo, como argumentaré en esta presentación, creo que este proyecto de ley no contribuye de buena forma al objetivo que se busca, y voy a profundizar en la razón. Ya, bueno, primero, consideraciones previas. La idea matriz de este proyecto de ley es desincentivar la fragmentación política, regular la participación en los comités parlamentarios y permitir la federación de partidos políticos. Sin embargo, realmente no se hace cargo de la fragmentación política. Si es que vamos a la definición de la fragmentación política, ¿cómo se mide esta? Primero, hay una forma de medirla que es los partidos políticos que se presentan a una elección. Otra forma son los partidos políticos que obtienen escaños en una elección. Y otra tercera forma, que le agrega elementos cualitativos, son los partidos políticos que obtienen escaños en una elección y además son relevantes, que esto ya tiene una dimensión más cualitativa. Y en el escenario actual, según ha establecido el Servicio Electoral, tenemos 22 partidos constituidos y el 2025 podría haber hasta 29 partidos en competencia. Ese es como el estado de la situación. 29. Siguiente lámina, por favor. Ya. Entonces, como señalé al principio, en esta presentación voy a sostener dos tesis. Una, que el proyecto realmente no reduce la fragmentación según los términos que señalé anteriormente, número de partidos que compiten, número de partidos que ganan escaño o número de partidos que ganan escaño que son relevantes. Sino que esta fragmentación se mantiene bajo el nombre de federaciones de partidos políticos. Y además, con estas federaciones, además de no reducir la fragmentación, podría mantenerla e incluso motivar o incentivar su aumento. Esto ya quizás más atrevido, pero voy a argumentar por qué. Y la segunda tesis es que el proyecto de ley, más que en la fragmentación, está enfocado en lo que es el discolaje, la disciplina partidaria, pero los instrumentos que establece para este fin no son o no parecieran ser los adecuados. Siguiente lámina, por favor. Ya,
perdón por detenerme en estos detalles del proyecto de ley, pero para que estemos todos dentro de la misma plana, el proyecto establece que los partidos políticos, la actual ley establece que los partidos políticos se disolverán por no alcanzar el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados en cada una de a lo menos 8 regiones a nivel nacional o 3 regiones contiguas. Sin embargo, el proyecto de ley permite evadir esta disolución al establecer que los partidos que estén federados continuarán a pesar de no llegar de no tener votos en 8 regiones o en 3 regiones contiguas. Siguiente, por favor. En efecto, como dice el nuevo artículo 55 quater, se entenderá que cada partido político integrante de la federación se excluye de la causal de disolución del artículo 56 número 2 si la suma de la votación de los partidos integrantes de la federación alcanza al menos un 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en cada una de lo menos 8 regiones o en cada una de lo menos 3 regiones geográficamente contiguas. Por lo tanto, si es que un partido no alcanza este umbral que actualmente existe, pero es parte de una federación, el partido podría seguir existiendo. Por lo tanto, el efecto que tendría este proyecto de ley en caso de aprobarse sobre la fragmentación de partidos políticos, según las definiciones que dije al principio, no sería alcanzada, sino que los partidos se mantendrían, pero bajo la figura de una federación. Que si bien se podría reducir la fragmentación en la dinámica política de las negociaciones de los proyectos de ley, en términos de fragmentación del número de partidos que están representados en la Cámara de Diputados del Senado, se mantendría constante. O podría aumentar, porque muchos partidos pequeños se podrían unir, constituir una federación, no alcanzar el 5% en 8 regiones o entre regiones contiguas, y aún así mantenerse. Lo que, como sostengo, mantendría la fragmentación o la podría incentivar a su aumento. Siguiente lámina, por favor. Bueno, la segunda tesis es que no lograría reducir la indisciplina ni el discolaje, dado que los instrumentos que establece para ello no son los adecuados. Bueno, ¿por qué digo que el proyecto de ley se enfoca más en esto? Porque se esfuerza mucho en decir que los partidos que forman parte de esta federación se tendrán que mantener unidos por un periodo presidencial completo, no podrán renunciar a la federación por la que fueron emitidos, se mantendrán dentro del mismo comité parlamentario, y en caso de no obedecer a los acuerdos del comité, percibirá una multa de 50% de su asignación parlamentaria. Ahora, ¿por qué esto no permitiría realmente reducir la indisciplina ni el discolaje? Siguiente lámina, por favor. Porque tenemos que entender que el discolaje y la indisciplina partidaria se produce por fenómenos bastante profundos que van mucho más allá de cuánto disponga un diputado en su asignación parlamentaria. En primer lugar, hay un problema estructural que es el sistema electoral de lista abierta, que hace que en las elecciones se vote más por las personas que por los partidos. Y por lo tanto, el legislador se encuentra mucho más vinculado con su electorado que con su partido, y por lo tanto, si es que percibe que podría perder una elección futura, si es que es obediente con lo que dice su partido político, entonces va a optar por desobedecer eso. Entonces, ese es un tema estructural de nuestro sistema político, que es la lista abierta. En segundo lugar, hay una dimensión ideológica vinculada al discolaje y la indisciplina, que tiene que ver con que los líderes de partidos, los líderes de coaliciones, tienen mucha dificultad para convencer a sus propios legisladores, que es un tema ideológico, un tema de hegemonía. También hay un problema de formación de los legisladores, o de quienes adquieren escaño, de formación, digo, con respecto al partido. Y en tercer lugar, de selección de candidatos por parte de los partidos, de tal forma que estos se encuentren alineados con la directriz y los principios de ese partido. Y en tercer lugar, hay otra dimensión de este problema que tiene que ver con los bajos costos que tiene el discolaje y la indisciplina en un contexto de fragmentación política. ¿Qué quiere decir esto? De que si es que una persona no es disciplinada con su partido, los costos que paga por ello son muy pocos, y de hecho se puede cambiar de partido fácilmente al haber una mayor oferta, o también el ser díscolo le permite tener una mayor oferta en términos de opciones por los cuales verse tentado, convencido para votar de una u otra forma
en tanto se convierte en un voto pivote y eso adquiere de alguna forma un valor distinto en las negociaciones, lo que incentiva a hacer díscolo. Entonces, estos tres factores son estructurales de nuestro sistema político y la reducción del 50% de las asignaciones parlamentarias parece orientarse solamente al punto 3, que son los bajos costos del discolaje y la indisciplina en un contexto de fragmentación política. Sin embargo, como señalé en la primera parte, la fragmentación con este proyecto de ley se mantendría y al mantenerse esos costos se mantienen reducidos y los beneficios de ser díscolo en este contexto siguen siendo mucho mayores a la reducción del 50% de las asignaciones parlamentarias por no obedecer a los acuerdos de los comités parlamentarios. Por lo tanto, el instrumento, como señalo, no parece ser el adecuado para reducir el discolaje ni la indisciplina partidaria en un contexto de fragmentación del cual tampoco se hace cargo. Siguiente lámina, por favor. Ya. Con esto cierro, y es decir, simplemente que con el número actual de partidos políticos hay una ventana de oportunidad que probablemente con la futura elección de legisladores no se va a dar, dado que probablemente va a aumentar la cantidad de partidos políticos y con ello van a aumentar los costos de negociación, va a ser más difícil hacer una reforma electoral y por lo tanto hay una ventana de oportunidad que expira muy pronto. En ese sentido, esta ventana de oportunidad me parece debiese ser aprovechada para legislar en algo en lo que hay un mayor o consenso al menos a nivel de Senado, según explicó el ministro recientemente, que tiene que ver con establecer un umbral del 5% a nivel nacional. Este umbral permitiría reducir el número de partidos a 10, siguiendo en régimen, y una segunda propuesta que creo que debiese ser evaluada también, que también reduce la fragmentación y permite que no se creen partidos una vez que estos son disueltos por no superar ciertos umbrales, es aumentar las exigencias para constituir los partidos políticos, dado que, según señala el director del Servicio Electoral, actualmente con solo 1.500 afiliados se puede conformar un partido político considerando 500 afiliados por 3 regiones contiguas. Así que eso es lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, don Alfonso. Y ahora le ofrezco la palabra a don Sebastián Wenzel, que está acompañado por la directora ejecutiva subrogante de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Ya. Ok. Entonces, Sebastián, tiene la palabra. Don Sebastián. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también agradecer a toda la comisión por su voluntad para poder avanzar en una materia tan importante como lo es la reforma del sistema electoral y en profundidad también el sistema político, que creo que es el tema que nos convoca hoy día. Nosotros preparamos una presentación que la compartimos recientemente a la secretaria para poder dar a conocer, en primer lugar, el diagnóstico que tenemos como fundación respecto del problema de fondo y, en segunda instancia, también poder profundizar respecto del proyecto como tal y las observaciones que tenemos sobre él. Entonces, si podemos partir al tiro con la segunda diapositiva, a modo de presentación, nosotros somos Ciudadanía Inteligente, una fundación que tiene ya más de 15 años de experiencia trabajando por el fortalecimiento de las democracias, tanto a nivel nacional como regional. Trabajamos también en más de 15 países de manera simultánea, desarrollando investigaciones, talleres y espacios también de incidencia para poder justamente robustecer el sistema democrático en nuestra región. Y respecto del proyecto que hoy día vamos a abordar, tenemos primeramente que compartir un diagnóstico inicial. Nosotros observamos que existe una creciente desconfianza hacia las autoridades, hacia el sistema político en general, y también con ello entendemos que la ciudadanía no está viendo como legítimas a las instituciones que hoy día están a cargo de justamente mantener consolidado el Estado de Derecho. Luego también tenemos una democracia que no es percibida como eficaz por la ciudadanía, en tanto no es capaz de resolver también los problemas de las personas, y tenemos también una creciente polarización que, ojo, no solamente se encuentra circunscrita a los partidos políticos, sino que también a todas las esferas de la vida en sociedad, dígase la sociedad general, la cultura, las organizaciones, etc.
Y por último, tenemos un fenómeno que también hay que estar observando constantemente, que es el auge de las nuevas tecnologías que se incorporan también al debate democrático y también de fenómenos como el cambio climático que de una u otra forma también están transformando la forma en la cual se están abordando los debates hoy día a nivel político. Estos datos son justamente refrendados por diferentes estudios de opinión pública que ustedes pueden revisar. Uno de ellos que queremos destacar, por ejemplo, la última encuesta CEP del año 2024, que manifiesta que solamente un 19% de la ciudadanía confía actualmente en el gobierno, un 8% al Congreso y aún menos, un 4% solamente en los partidos. Tal como pueden ver en la gráfica, se trata de una cifra que ha ido en decaimiento constantemente y que obviamente nos debería preocupar y llamarnos a accionar. De ello también hay que tener presente que solamente un 63% de la ciudadanía no se identifica con ningún partido político y cree que tampoco les representa en la actualidad. Por otro lado, tenemos otra encuesta, que es la encuesta MIDE de la Universidad Católica, que es un poco antigua, pero que también sirve a traer colación, que solamente el 53% de los chilenos siente desilusión y también desinterés por la forma en la cual opera actualmente el sistema político, y esto tiene directa relación con lo que conversábamos recientemente respecto de que hoy día la gente cree que la política no es capaz de resolver los problemas de la ciudadanía y por tanto siente que tiene poca capacidad de incidencia respecto de ella y no la representa. Y por último, también les queremos comentar eh, un dato que sí es un poco más positivo y que sí podría ser un foco de atención también para esta discusión, y es que los chilenos, pese a que sienten desconfianza en el sistema político, pese a que sienten que la política no es capaz de resolver los problemas de la gente, sí quieren participar. Y eso se ha visto presente tanto en los procesos constituyentes como en las diferentes encuestas que han salido a la luz pública. Por ejemplo, la encuesta Ipsos 2021, que señala que el 62% de los chilenos cree que las políticas sobre salud, educación, seguridad y tantas otras materias requieren también de participación ciudadana y quieren incidir y quieren ser parte de esos procesos. Hola, bueno, primero soy Josefina Correa, por temas de representación también importante decir que nuestra directora ejecutiva no pudo venir, pero soy coordinadora de incidencia, co-coordinadora con Sebastián del área de incidencia de Ciudadanía Inteligente. En particular respecto a este boletín, que creemos que tal como señalaron los expositores anteriores, es un boletín que nos aproxima a ciertas respuestas en un diagnóstico tal vez coherente, pero tal vez no completo de lo que nosotros estamos viendo que ocurre con el sistema político, y desde esa perspectiva sí creemos que este proyecto aporta cuando hace una revisión en temas de la disciplina parlamentaria, y aporta sobre todo en aquello que comentó el ministro, que para la ciudadanía es muy difícil poder distinguir la tramitación legislativa, los lugares que ocupan los representantes y la posición respecto a partidos políticos, no solo respecto a la dificultad técnica de la discusión parlamentaria propiamente tal, sino por la cantidad de tiempo que toma la discusión parlamentaria en las distintas materias de relevancia. Y esto es un tema súper relevante porque si nuestra discusión tiene que ver con los problemas de la falta de eficacia de la democracia en tanto respuestas ciudadanas, ni antes de la reforma del 2017, ni después la ciudadanía ha podido percibir diferencias respecto a la respuesta que otorga el sistema político. Y esto lo podemos ver con proyectos de ley tramitados mucho antes, como con proyectos de ley que ingresaron mucho después, donde se produce precisamente el mismo problema. Entonces sí creemos que la disciplina parlamentaria podría permitir hacer estas distinciones de ubicuidad, por así decirlo, de ubicación de cada uno de los parlamentarios en torno a los temas de interés ciudadano, que al final sigue siendo lo más relevante para poder recobrar precisamente la legitimidad. Si podemos avanzar. Respecto a la transparencia y la posibilidad de sancionar tanto lo que está pasando en este proyecto con el anterior, creemos que es fundamental plantear que es sumamente relevante que no exista la posibilidad de intrometerse demasiado entre la representación del sistema electoral cuando son electos a cuando en el fondo se configura efectivamente la sanción, como lo que está ocurriendo en el proyecto de la Cámara del Senado. También creemos que, y esto es algo que acaba de ocurrir en esta sala, es necesario revisar la organización del trabajo parlamentario. No puede ser que las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara, a veces estén tratando la misma materia y no tengan la posibilidad de unificarse para poder dar una respuesta coherente a la ciudadanía.
Y esto lo vemos en múltiples temas, no necesariamente en este tema político, que uno podría decir, bueno, que hay un particular interés del mundo parlamentario, sino que los vemos en temas que tienen que ver en un amplio aspecto político, donde muchas veces hay 4 proyectos por la Cámara de Diputados, 4 proyectos por el Senado, y es imposible dar continuidad, seguimiento y tener precisamente respuestas coherentes. Lo que acaba de exponer el investigador de Horizontal es sumamente claro. Estamos proponiendo una reforma que va absolutamente en contra de una reforma implementada el 2023 sin hacer un análisis efectivo del impacto regulatorio de ella. Y eso es sumamente riesgoso. Por lo tanto, creemos que el mejoramiento de la organización del trabajo parlamentario va un poco por generar estas instancias de discusión bicameral y al mismo tiempo por organizar y notificar a la ciudadanía qué es lo que efectivamente se va a tratar por año. Esto no es un tema menor, en general los proyectos de ley duran 15, 10 años, 20 años, sobre todo cuando tienen materias que son complejas y que requieren debate, pero las personas tienen que poder saber cuándo comienza un debate y cuándo termina y cuál es la posición de las partes en ese debate. Por último, creemos que también otra idea que sería muy positivo incorporar, sobre todo en esta visión de coherencia respecto a las distintas iniciativas que tienen que abordar el sistema político, tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana. Las encuestas que trajimos precisamente quieren evidenciar la relevancia y la importancia que le ven las personas hoy en día a poder participar de la toma de decisiones, a diferencia de lo que ocurre con la propuesta aquí en relación a las federaciones partidarias. Nosotros tuvimos experiencias de mecanismos directos de innovación democrática durante ambos procesos constituyentes, que más allá del resultado en el cual terminaron, los procesos en sí mismos fueron un éxito en materia de participación ciudadana. Probablemente hay cosas que revisar y ajustar, pero la experiencia está aquí y es reciente. Y no solo reciente para efectos de los procesos constituyentes, sino que además 2 propuestas constitucionales que eran sumamente distantes en términos políticos, ambas abordaban la reforma del sistema político incorporando mecanismos de democracia directa. Porque sabemos que si hay un problema estructural, esta desafección respecto a los partidos políticos, donde la gente dice que un 4% cree en ellos, pero aún así está de alguna manera obligado a votar en ese esquema, porque son precisamente los vehículos por los cuales hemos desarrollado nuestra democracia, y al mismo tiempo tiene que seguir funcionando con ello. Desde ese lugar, y apostando también a la transparencia, a la revisión de este proyecto, tomando esto de las listas cerradas y las listas abiertas, creemos que es fundamental que haya un costo también en la presentación de la lista para efectos del candidato. No puede ser que las campañas políticas sea imposible distinguir de a qué lugar político pertenecen quienes están candidateando. Y eso ocurre con independientes como con militantes. Por lo tanto, que si queremos empezar a avanzar en esta mejor representatividad, es sumamente necesario que entendamos que lo que ocurre en el Congreso hacia adentro y entre las distintas cámaras dista muy enormemente de la realidad ciudadana y la capacidad de comprensión de lo que ocurre acá en la discusión política. Así que bueno, solamente queríamos dejar este mensaje como un mensaje relevante para ambos boletines. Esta es la primera comisión que nos invitó, que no se puede reformar el sistema político sin participación ciudadana, porque si no estaríamos en este espectro de encontrar una solución a algo que la ciudadanía no está viendo como legítimo. Por lo tanto, creemos que es sumamente necesario incorporar estos conceptos en la discusión, sea a través de este proyecto que con las fijaciones que tiene la idea matriz, o sea a través de una iniciativa que haga esta misma comisión que venga a complementar esa necesidad. Eso en términos generales. Muchas gracias, presidente, y honorable. Muchas gracias, María Josefina Correa. Sí, gracias. Muchas gracias. Ahora le ofrezco la palabra al presidente del directorio del Instituto de Igualdad, el señor Ricardo Solari, que está telemáticamente. Don Ricardo, muy buenas tardes. Tiene toda Hola, la muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quisiéramos, en primer lugar, estoy aquí con Gabriel Osorio, que es un abogado que se ha destacado por muchos años en especializarse en las materias que está en conocimiento de la Comisión de hoy día. Nosotros hemos trabajado ya varios años en los temas de régimen político y de legislación electoral. Nos ha parecido siempre muy relevante que los centros de pensamiento estemos muy cerca y no solo actuando en solitario, sino que hemos armado coordinaciones con los distintos centros que hacen parte no solo de la coalición que respalda al gobierno, sino también
a los que están en la oposición. Hemos trabajado con Horizontal, por ejemplo, hemos tenido experiencias con ellos y con varios otros. Entonces, quisiéramos decir que primero nos parece el tema de una enorme pertinencia por lo que aquí se mencionaba en relación a los problemas de desprestigio, los temas de ilegitimidad, los temas de desconfianza ciudadana respecto a las instituciones, en particular de aquellas más asociadas a la práctica democrática. En segundo lugar, decir que los fenómenos de fragmentación, como ya se ha señalado, y los fenómenos de discolaje que están concernidos en el mensaje en debate, nos parece que son muy críticos de un aspecto singular de los problemas que tiene actualmente nuestra representación política democrática. No son los únicos, no son aquellos que eventualmente, digamos, podrían ser la piedra angular de un rediseño de nuestro sistema institucional, pero apuntan a algunos aspectos que son particularmente y característicamente como más problemáticos en dos dimensiones. Una, respecto de la gobernabilidad, ¿ya? En la medida que los procesos legislativos que apuntan a dar soluciones a los problemas de la ciudadanía, de las personas, de la gente, se hacen más lentos, se hacen más, digamos, indescifrables por parte de los ciudadanos, se reduce a niveles sin precedentes la rendición de cuentas, que es un aspecto muy central del funcionamiento de una democracia sana. Y en segundo lugar, porque, digamos, también se ha señalado acá que de alguna manera en los fenómenos de excesiva fragmentación no solo contribuyen a un, entre comillas, desorden, sino que también hacen y establecen una suerte de un espacio ciego de identificación por parte de quienes, digamos, son los que les contribuyen a elegir a los representantes y quienes los financian por la vía de sus impuestos. Entonces creemos que es algo muy relevante de tratar. Ahora, nosotros coincidimos plenamente con lo que dice el ministro Elizalde desde el punto de vista del seguimiento que hemos dado a ambos proyectos en el Senado y ahora en la Cámara, es que creemos que el óptimo desde el punto de vista del funcionamiento legislativo productivo es que se encuentren ambas iniciativas y logren encontrar puntos de acuerdo o nuevas innovaciones que permitan enfrentar los dos problemas. Eso sería eventualmente lo óptimo, pero como dije antes de dar la palabra a Gabriel, nosotros saludamos la voluntad de esta comisión de poner este tema tan relevante en debate. Gabriel. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, señor presidente, por su intermedio, saludar a las diputadas y los diputados que se encuentran presentes el día de hoy en esta sesión. Agradecer la posibilidad de poder exponer. Seré breve. Don Gabriel, disculpe que lo interrumpa. Sí. Solamente para precisar el dato, usted fue experto del proceso anterior de este tema, ¿cierto? Eso dicen, sí. Participó en el proceso anterior de... Sí. Perfecto, solamente para ponerlo en contexto a los diputados y diputadas. Gracias, señor presidente. Don Gabriel, puede continuar, por favor. Es muy importante, yo creo que la discusión que se trae a esta comisión, puesto que al menos el sistema político ha tratado de reformarse a partir de el inicio que podríamos llamar de la crisis de legitimidad del sistema, que podríamos detectar en la elección de 1997 de diputados, en el cual se manifestó un 13% de votos nulos y blancos en esa elección. Además, se hace una primera reforma a la ley de partidos políticos que dice relación con precisamente una de las causales para disolver un partido político. Originalmente, la ley de partidos, en su artículo actual 52, establecía que un partido político se disolvía por no obtener al menos el 5% en cada una de las regiones donde se encontraba constituido. Y a partir del resultado de 1997 se le agrega la primera excepción, que es la obtención de al menos 4 parlamentarios para obviar ese requisito del 5%, y esas excepciones finalmente se transforman en la regla general. Al mismo tiempo, no podemos sino recordar que el sistema político, esto es básicamente, me refiero a los órganos, poderes del Estado, presidente, poder ejecutivo, poder legislativo, han tratado de ponerle el cascabel al gato respecto al tema del discolaje. Basta recordar
la ley antidíscolos que fue dictada en el año 2010, que reformó el actual artículo 5, la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, atacando el discolaje a partir de un diagnóstico que era el de la presentación de candidaturas, estableciendo este requisito de la renuncia un año antes de la elección para efectos de presentarse como candidato independiente. Luego podemos observar que nuevamente nuestro sistema político trata de dar un empujón en materia de legitimación a propósito del primer proceso constituyente y incorpora llamémoslo un artefacto extraño en ese momento, que era la posibilidad de que los independientes pudiesen organizarse en lista, y se estableció la lista de los independientes. Nada de eso funcionó respecto no solo del funcionamiento del sistema, sino que la fragmentación, como se ha señalado, que es una de las causales de este proyecto, ha ido aumentando. Ahora bien, respecto del proyecto en particular, cabe hacer algunas observaciones y que dicen relación, en primer lugar, con la forma en que se estructuran, y vamos a hablar en primer lugar de las federaciones. Yo creo que al menos las federaciones deben estar establecidas dentro de un marco de distintos tipos de, llamémosles remedios, para poder atacar la fragmentación del sistema político. Algunos siempre dicen, no, esto es culpa del nuevo sistema electoral que se estableció en el año 2015, que desde ahí nacieron muchos partidos políticos, pero en realidad los partidos políticos no nacen a propósito de las elecciones, sino nacen cuando se instala el Congreso Nacional los 11 de marzo cada 4 años. Ahí se produce en realidad la fragmentación, las renuncias, la creación de nuevos comités, etc. Entonces, no lo vería solamente desde el punto de vista electoral. De ahí que creo que al menos el tema de las federaciones debiese ser tratado más bien de manera excepcional en conjunto con otros remedios, como anteriormente se señalaban a propósito del umbral u normas sobre disciplina parlamentaria o bancada. Dicho esto, cabe hacer presente que el proyecto tiene que genera ciertas preguntas, porque en primer lugar señala el proyecto que se entiende por federación la unión formalizada de distintos partidos políticos con un programa en común. Luego, destaca el proyecto que podrán federarse hasta 90 días antes de la celebración de una elección parlamentaria. Sin embargo, si observamos que ese plazo es coincidente con el plazo para poder declarar las candidaturas al cargo parlamentario, al menos el plazo de 90 días que establece este proyecto podría ser incompatible respecto de llamémoslo así, de la posibilidad de la declaración de candidaturas por parte de la federación. Habría que revisar al menos ese plazo, aunque se celebra que sea con anterioridad a la elección y no después de sacar la calculadora electoral una vez obtenido el resultado. Luego, me surge una duda respecto de la existencia también de la aplicación de las normas como que se entiende que fuera un partido político, porque el artículo 55 octies señala que, del proyecto, señala que la organización y el funcionamiento de cada federación se regirá por el título cuarto de la presente ley, esto es, la organización de los partidos políticos, reputándose las federaciones como partido político únicamente para esos efectos. Sin embargo, me nace la primera pregunta: ¿qué pasa con el título quinto de la ley de partidos políticos, que es sumamente importante para la ciudadanía, me imagino, que dice relación con el financiamiento? Es decir, vamos a tener un partido, una federación de partidos políticos con una sola estructura de mesa, Tribunal Supremo, tribunales regionales, órgano intermedio, pero con el mismo tipo de financiamiento a los partidos políticos que le integran, completamente desconectado de los partidos de la federación. Es algo que no se entiende y que tal vez dice relación tal vez con alguna falla en cuanto al tema del financiamiento. O sea, al menos debiese considerarse normas que digan relación con el financiamiento de las federaciones, en tanto la vamos a entender como un partido político. Si no, más bien va a surgir la duda sobre quién es en el fondo es el que rendirá cuenta, llamémoslo así, como los cuentadantes a propósito de los juicios de cuenta, quién va a rendir cuenta de este financiamiento ante el servicio electoral respecto de un partido político. Una segunda duda dice relación con la aplicación de nuestro sistema electoral, puesto que se señala que, dado que únicamente se entenderá como partido político para efectos de la organización,
nada dice respecto de cómo se le aplicará a la federación la cifra repartidora. Hoy por hoy, el artículo 121 de la ley de elecciones, iba a decir ley general de elecciones, pero no, ley de votaciones populares y escrutinios, establece dos cifras repartidoras cuando se va en pacto electoral. Una cifra repartidora al pacto y una segunda cifra repartidora para cada partido político integrante del pacto para determinar cuántos escaños le corresponde a cada partido. Respecto a la federación, nada se dice. Entonces, en realidad, ¿cómo vamos a determinar los parlamentarios electos por la federación si al final nada, nada se dice respecto de la aplicación del sistema electoral a esta federación? Asimismo, también habría que hacer una directa relación con la generación de estos órganos que debería tener la federación, que básicamente es como un nuevo partido político sin decirlo, y que dice relación con el cumplimiento del principio democrático. Recordemos que el artículo 19, número 15 de la Constitución establece específicamente que los partidos deberán ser, sus órganos deberán provenir de métodos democráticos, lo cual desarrolla la ley de partidos políticos a través de el establecimiento ya sea del sistema electoral, reglamento general de elecciones, etcétera, pero nada se dice respecto de cómo se van a constituir estos órganos de la federación que integra. Por otro lado, destaca la necesidad de la existencia de la organización de los comités parlamentarios a través de las federaciones, pero creo más bien que la figura de la federación, para evitar en el fondo que se transforme en una nueva excepción para mantener en el interior de estas federaciones la fragmentación, debiese ser un incentivo ocupado de manera transitoria. Esto es que, junto con otras normas que digan relación con el sistema político, se establezca transitoriamente para aquellos partidos, para que dos o más partidos puedan federarse para una única elección en una elección parlamentaria. De manera tal de que ese sea como la antesala de lo que, al menos el ejemplo que nos dio el partido político Frente Amplio, que fue finalmente la fusión de dos partidos políticos, como mencionara el ministro secretario general de la Presidencia. Finalmente, yo celebro las normas sobre disciplina parlamentaria, pero que se encontrarían en los artículos 34 bis y 38 bis que se propone en el proyecto. Sin embargo, creo que es necesario que al menos esas normas digan más bien relación con la reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional, como también aquellas normas que dicen relación con con las normas contenidas en los reglamentos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado a propósito de las asignaciones. Eso en cuanto a la federación. Me parece muy importante que se trate en el presente proyecto de ley normas que digan relación con los partidos políticos, pero al mismo tiempo hay que, como lo dijo el expositor de la Fundación de la Fundación Horizontal, hay que evitar que este tipo también de mecanismos se transformen en una nueva guarida, llamémoslo así, de la fragmentación. Recordemos que, tal como dije anteriormente, la fragmentación no se da solamente en un periodo electoral, sino fundamentalmente se da una vez que asume los parlamentarios al interior del Congreso Nacional a través de la generación de nuevos comités parlamentarios, tal vez incluso la generación de nuevos partidos políticos, lo cual es lo que permite actualmente nuestra legislación y que algunos profesores y académicos han señalado que pudiese ser modificado. Es todo cuanto puedo señalar, señor presidente, por su intermedio, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Muchas gracias. Ministro tiene que ir a otra comisión, así que... Pero tiene que ir ahora hacia... Sí, es que esa es la pregunta. Sí, queremos hacer... Faltan 2 expositores. Perfecto. Ok. Ya. Le doy la palabra ahora a la subdirectora de Ideas Republicanas, la señora Andrea Barrios, quien está acompañada por el encargado de estudios, el señor Patricio Cueva, y el ex diputado, el señor Eduardo Zafiro. Veo a don Patricio y a don Eduardo en pantalla.
Le ofrezco la palabra a don Patricio Cuevas Gracias, presidente. y después a don Eduardo. Gracias, presidente, por su intermedio. Idea Republicana le saluda y a los demás miembros de la comisión e invitados. Agradece la invitación a esta comisión. Me ha enviado oportunamente una presentación. Por favor, ahí pido los buenos oficios de Carolina para poder remitirme básicamente a lo que ha dicho el resto de los invitados y hacer algunas precisiones de lo que opinamos sobre este proyecto. Hicimos llegar oportunamente al presidente las excusas de nuestra subdirectora Andrea Barros para excusarla la asistencia a esta comisión. Siguiente, por favor. Efectivamente, Idea Republicana estima que el proyecto, la moción parlamentaria, parte de un diagnóstico correcto. Hay que desincentivar la fragmentación política, ¿verdad?, por los males que acarrea el funcionamiento del sistema. Y se hace cargo, además, de regular la participación en los comités parlamentarios y crea esta figura de la Federación de Partidos Políticos. Y inicio desde lo particular a lo más general de la idea de estos proyectos, ¿verdad? No parece adecuada la consagración legal de los comités parlamentarios. Hasta ahora estos comités son verdaderas instancias administrativas de coordinación, ¿verdad?, entre los parlamentarios con la mesa de cada una de las corporaciones. Y el proyecto parece confundir a ratos el rol que tienen los partidos políticos con los comités parlamentarios, que es una función meramente administrativa. Y por tanto, desde ahí que pareciera incluso por la vía indirecta que pueden regresar o que pueden instaurarse verdaderas órdenes de partido. Y para qué decir incluso el detalle que llega a regular el financiamiento de los comités, de los cuales concuerdo plenamente a raíz de, con algún expositor anterior, es materia meramente administrativa entregada por lo demás por la ley 20.447 al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Entonces, por lo pronto, estimamos que no correspondería, ¿verdad?, consagrar a ese nivel, al menos, más allá de los reglamentos de corporación, los comités reglamentarios, y menos con ese nivel de detalle. Pero nuestro principal reparo surge precisamente de la creación de estas federaciones de partidos políticos, que en principio pareciera está destinada a saltar, a burlar, a soslayar una reforma reciente de febrero del 2021 de la ley 21.311 que modificó, ¿verdad?, la ley orgánica constitucional de partidos políticos. Hizo varias cosas, pero en la ley orgánica de partidos políticos, facilitó la constitución por vía, estábamos en la mitad de la pandemia, muy cerca de la pandemia, vía clave única de la firma de la militancia de los partidos políticos, y más importante, la prohibición de función de hasta 90 días posteriores, ¿verdad?, a una elección parlamentaria, para evitar aquel viejo truco de la fusión de partidos políticos para evitar la disolución. Y lo incorpora en el inciso final del artículo 52. Entonces parece ser que toda la figura que se crea de federación de partidos va encaminada más bien hacia eso, hacia evitar la disolución de algunos de estos partidos políticos, pero en la práctica no corresponde a la herramienta o no se condice con la intención de los mocionantes, la intención declarada de los mocionantes de terminar con la fragmentación. Simplemente seguirá existiendo un sinnúmero de pequeños partidos al interno de esta federación, que tampoco tiene, en nuestra opinión, reglas bastante claras de cómo va a funcionar, simplemente alargaría, ¿verdad?, los males existentes. Idea Republicana cree firmemente que los problemas de la representación política, de esta fragmentación, se resuelven primeramente con más política, y aquí los partidos políticos tienen un rol irrenunciable, un rol clave, que es hacerse responsable. Es medio temerario lo que voy a decir en sede parlamentaria, pero tienen que hacerse responsables de las personas que presentan como candidato al Parlamento, en cuanto a su formación, en cuanto a su conducta, en cuanto a su seriedad. Ese rol los partidos políticos no lo pueden renunciar. Creemos que ha faltado conversación al interno de los partidos políticos y entre las diferentes fuerzas políticas, para ponerse, literalmente lo digo en castellano castizo, para ponerse de acuerdo en mejorar la calidad de los representantes que cada uno de ellos presenta al Congreso Nacional. Y además, aprovechamos de decir que hay un principio cardinal que creemos que va a permear toda la discusión y las que vienen respecto a este tema de la fragmentación, que es que hay que equilibrar la voluntad democrática que expresa el electorado de las urnas con el rol de la dirigencia de los partidos políticos. Porque, por cierto, una excesiva fragmentación política afecta a la democracia y la gobernabilidad del país, pero también hay que recordar que
los que uno vota, ¿verdad? El elector vota por su representante en nuestro sistema. No votan directamente por los representantes de los partidos políticos. No voto yo, voto por mi diputado, voto por mi senador, no voto por el presidente de un partido político, no voto en general por la directiva. Entonces, por cierto, hay que dar gobernabilidad, por cierto, los partidos tienen un rol que no se puede sustituir en el sistema democrático, pero no hay que perder de vista eso, que la representación la ostentan los parlamentarios y no la dirigencia de los partidos políticos. Y también hemos podido en nuestro estudio del proyecto de ley constatar que la experiencia comparada tanto en Latinoamérica como en Europa, estas normas se han ido adaptando a la realidad de cada país, ¿verdad? Desde países con sistemas parlamentarios, países federales, con listas nacionales cerradas, listas abiertas, una mezcla de diferentes sistemas. Entonces no hay una receta mágica a priori para decir esta es lo que mejor ha funcionado en la experiencia comparada, sino que Idea Republicana ha podido constatar que cada una de las se ha ido adaptando la regla a cada una de las realidades nacionales. Siguiente, por favor. También estimamos, presidente, que como bien lo decía el ministro y como bien decían otros expositores al inicio de esta sesión, el elefante en la cacharrería, el elefante en la cristalería no permite discutir este proyecto en separado, sino que en paralelo en el Senado se está tramitando otra iniciativa en la Comisión de Constitución que ya fue aprobado en general y entendemos se vota el día miércoles por el acuerdo de comité del Senado en la sala. Y esa propuesta, por cierto, incluye un umbral mínimo para participar en la distribución de escaños, por eso es lo que hago referencia, ya lo que ya mencioné, de respecto al principio democrático y la experiencia comparada, la cesación del cargo del parlamentario por la renuncia a un partido político, que hay que distinguir esa situación obviamente del caso de la expulsión de un partido político que tiene consecuencias bien distintas, que entregaría, por ejemplo, a las directivas nacionales un poder bastante grande. Y por cierto, también incluye cierta protección a los verdaderos independientes, que son un caso raro, pero existen y hay que protegerlo, y por cierto, la voluntad de las urnas. Incluye este proyecto también una regla excepcional del 4% para la elección de 2025 y la posibilidad de fusión de distintos partidos políticos. Por cierto, no comparte Idea Republicana esa disposición transitoria, pero entendido que las circunstancias hoy son más apremiantes, es más urgente esta reforma al sistema, pese a entender que probablemente sean condiciones también para hacer viable un acuerdo político en la materia. Esa moción de la que yo llamo a la comisión a no obviar, que se va a dar en paralelo y probablemente la intención de los mocionantes en el Senado es que se despache de esa corporación durante el mes de enero, es concordante por lo demás con la propuesta del Consejo Constitucional en cuanto al umbral, la asociación en el cargo y la disposición transitoria para la primera elección, la disposición vigésima transitoria del proyecto del Consejo Constitucional. Y es concordante al menos respecto al umbral, respecto a la propuesta que hizo en su oportunidad la Comisión de Expertos. Siguiente, por favor. Sin perjuicio del análisis de estos proyectos, y que no se puede obviar, ¿verdad? Ojalá se pudieran tramitar, se pudieran negociar, se pudieran concordar el avance de ambas iniciativas, o al menos el destino que se les quiere dar a ambas iniciativas en el Congreso Nacional. Idea Republicana estima que hay problemas apremiantes, que son urgentes de resolver en el sistema político, uno de los cuales, por cierto, la disminución en el sistema parlamentario. Somos particularmente críticos de las promesas incumplidas de la ley 20.840 en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que derogó el sistema binominal, que lo reemplazó por un sistema proporcional y básicamente cambió los distritos. Y ahí, por cierto, aparte que se dijo que no tenía mayor costo fiscal, cosa que es bastante insólita, se aumentó, ¿verdad?, desproporcionadamente, en nuestra opinión, el número de diputados de 120 a 155 a 50 diputados y hasta 50 senadores. Por cierto, además, hay un tema pendiente ahí, que es la diferencia en la representación entre los grandes distritos urbanos, que eligen hasta 8 diputados, de los distritos más pequeños. Pienso en los casos de las regiones extremas, donde eligen 3 diputados máximo, cosa que se va a ir incrementando con el tiempo, dadas las facultades que tiene la misma ley de servicio electoral para redefinir los distritos, ¿verdad? Y el número. También respecto a, por cierto, el tema del discolaje, ¿verdad?, al interno de cada partido político, insisto en eso la moción probablemente es confusa al asimilar, o al menos pretender asimilar, los comités parlamentarios. Es propiamente la labor de los partidos políticos, más que esta instancia administrativa la que se quiere probablemente regular. El discolaje, el transfugismo, como se dice en derecho, en la experiencia comparada, es también embaucar al elector. El candidato se presenta bajo el alero, bajo el paraguas de un determinado partido político, con un programa electoral, con ciertas ideas, con una identificación a la marca, si se quiere, al nombre,
al ideario de un partido político. Entonces, que a los pocos meses o al poco andar el diputado, el senador renuncia a ese partido político y empieza a correr con colores propios, parece ser también parte del embaucar al elector. También creemos que hay un malo incentivo a la constitución de los partidos políticos, porque básicamente, como han dicho algunos, incluso algunos han sostenido que estamos frente a verdaderas pymes. Y eso por los males del financiamiento público, de la actividad política, el financiamiento público a los partidos políticos, ¿verdad? E incluso de los fondos asignados a la función parlamentaria. Recordemos que esto fue una negociación propuesta por la Comisión Engel, y de ahí en más, es parte también, estimamos en nuestro estudio, de las causas de la proliferación de partidos políticos. Y creemos, además, de que es profundamente injusto financiar, habiendo tantas necesidades, tantas urgencias para el erario, tener que financiar precisamente la actividad política. Quiero hacer, para finalizar, una constancia reglamentaria en consideración a cierto problema que hubo a propósito de la ley que transitoriamente volvió el voto obligatorio en las últimas elecciones, una diferencia de interpretación entre la Comisión de Constitución de la Cámara y del Senado respecto al quórum de aprobación. Hacer presente que probablemente si alguna de estas reformas al sistema de elección de los diputados y senadores va a requerir, en virtud de la disposición 13ª transitoria, incluida a propósito de la reforma al sistema binominal y aumentó el número parlamentario, de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Presidente, creemos, en definitiva, para ir concluyendo, que bien intencionado, este proyecto probablemente no responde, no tiene las herramientas, al menos, para hacerse cargo del diagnóstico. Creemos que invitamos a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados a que se haga también cargo de estos otros temas pendientes que vienen avanzando en paralelo y probablemente les va a tocar pronunciarse prontamente. Estimamos que, como dijimos, no hay una receta mágica para esto, hay que adaptarla a la realidad nacional, respetando siempre, por cierto, la voluntad de los electores y también teniendo presente la naturaleza misma que tienen los partidos políticos en cuanto a cuerpo intermedio, ¿verdad? Y en cuanto a su autonomía, su rol en esta sociedad democrática. Muchas gracias, presidente. Dicho. Muchas gracias, don Patricio. Y por último le otorgo la palabra al ex diputado, el señor Eduardo Zafirio. Muy buenas tardes, tiene la palabra don Eduardo. Dejemos en claro, para que no tengan dudas, que no pertenece a Idea Republicana. Don Eduardo, tiene la palabra. Muteado, don Eduardo. Está muteado su micrófono. Perfecto. Ahora Le estaba agradeciendo, señor presidente, y saludando a las señoras y señores diputados de la Honorable Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. Lo primero que quiero decir es que, como ya se ha señalado, aquí no estamos en presencia de una reforma del sistema político. Estamos en presencia de algunos cambios muy parciales a partes de dos subsistemas, el subsistema de partidos políticos y el subsistema de sistema electoral. Y dependiendo de los autores que ocupemos, nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos subsistemas tiene numerosos elementos que covarían y que son interdependientes. Si uno sigue a Nolen, por ejemplo, que es el máximo especialista en mi juicio en sistemas electorales, él habla de 5 elementos del componente del sistema electoral, y Lipkar señala 3 o 4 más. Y en el caso del sistema de partidos, cuestión que me parece de altísima relevancia, frente al problema de crisis de representación, que es el problema de fondo, o uno de los problemas de fondo que hoy día tiene nuestro sistema político, Donatella de la Porta habla de 6 elementos a los cuales habría que sumar la variable institucionalización, que me parece una variable clave, vínculo con la sociedad y con los electores de los partidos, que agregan Maywerin y Scali. Entonces, nosotros estamos en presencia de mociones en general, tanto la del Senado como la de la Cámara de Diputados, que quieren enfrentar el problema de la fragmentación fundamentalmente porque se considera, a mi modo de ver erradamente, porque es un enfoque muy parcial frente a un fenómeno mucho más multidimensional, que la fragmentación por sí sola podría, en la medida que se reduzca, resolver problemas de gobernabilidad y de eficacia decisoria que tienen otros componentes que yo no tengo espacio ahora para detallarlos, pero comprometo la entrega
de un tercer paper fuera de los dos que hice llegar hoy día a la Comisión de Gobierno para las próximas semanas sobre este punto. La moción que está tratando la Comisión de Gobierno se centra, como ya se ha dicho, básicamente en enfrentar el llamado transfugismo, indisciplina parlamentaria, que es una de las expresiones de un problema estructural de las democracias actuales, que es el personalismo. Y el personalismo tiene factores que son factores de todo tipo. Yo recomiendo al respecto escuchar a sociólogos políticos, no solo abogados y cientistas políticos. Yo estudié esas dos disciplinas junto con filosofía política, así que esto no es una crítica ni a los abogados ni a los cientistas políticos, pero sí creo que, como dijo el profesor Luna hace algunas semanas presentando su libro, hoy día necesitamos escuchar a los sociólogos políticos, necesitamos escuchar a los expertos en teoría de la comunicación. Detrás del personalismo, el fenómeno de fondo, uno de los fenómenos de fondo es la mediatización de la política, y por razones que explicaré más adelante, a propósito del financiamiento de partidos, también necesitamos escuchar finamente a economistas. El tema del personalismo, la indisciplina parlamentaria, del transfugismo, como ya se ha dicho aquí, se busca enfrentar fundamentalmente a través de ciertas normas que en general no me parecen desacertadas a nivel del comité parlamentario, pero sí comparto absolutamente la opinión que dio el ministro Elizalde en el sentido de que aquí lo que se necesita es hacerse cargo en el nivel de los partidos, entre otras cosas porque necesitamos fortalecer los partidos políticos. Esa debiera ser como la línea central de una reforma sistémica en estas materias, en mi opinión, para los efectos de que estos partidos fortalezcan su vínculo con la sociedad y con su presencia en territorios donde hoy día muchas veces no tienen presencia, y nos encontramos con sistemas de partidos desnacionalizados, que es el nombre en la jerga de la ciencia política que se le da a este fenómeno. Las normas no me parecen inapropiadas, pero sí creo que esto debiera ir fundamentalmente a nivel de los partidos políticos. Yo en uno de los documentos que les hice llegar propongo cerca de 20 reformas, todas discutibles por supuesto, y donde planteo el tema de las órdenes de partido, que supone primero tipificar adecuadamente el fenómeno del transfugismo. Aquí no pueden haber ambigüedades, y dar la posibilidad, por supuesto, de algún recurso para el congresista frente a la justicia electoral, y también planteo hay otro tipo de medidas, como es, por ejemplo, el voto o la orden de partido, pero acotada a cuestiones de principio o a materias que expresamente están señaladas como centrales desde el punto de vista programático de los partidos políticos. El problema de fondo, que también está presente en la moción de los senadores, es que hoy día de facto hay una simetría en favor del congresista y en contra de los partidos políticos. Esto pasa en muchísimas democracias del mundo. Pero cuando usted pone umbrales legales, sea cualquiera de los tres tipos de umbrales legales, para optar al financiamiento, para continuar como partido legal o para tener representación parlamentaria, lo que hace es fortalecer esta simetría en beneficio de los liderazgos individuales. Y si a eso usted le suma, como ya se ha dicho, el tema de que en Chile se vota por personas en listas abiertas, y no cerradas y bloqueadas, son finalmente los partidos los que terminan necesitando a estas figuras para los efectos de cumplir con la exigencia de los umbrales. Y no es necesario ir demasiado lejos, todos ustedes lo saben. De hecho, hay algunos partidos políticos que han generado una gran habilidad para hacer una especie de vientre electoral. Hay una especie de alquiler de vientre electoral para los efectos justamente de enfrentar el desafío del umbral para tener existencia legal, que es el umbral que ya se establece en Chile, y a lo cual obviamente se va a robustecer con un umbral eventual para tener representación parlamentaria. Mientras usted no rompa esa simetría, es muy difícil combatir el transfugismo. Puede hacer algunas cosas complementarias. Los españoles, por ejemplo, autorregulan esto, a través de pactos antitransfugismo que han ido renovando en distintos momentos. Pero claro, supone una política de un grado de calidad
significativo, supone estar dispuesto a no caer en conductas oportunistas, de recoger a un parlamentario que ha renunciado al comité de otro partido, pero son cuestiones que, por supuesto, que también ayudan en la línea de los distintos niveles que esto tiene, como ya se señalaba anteriormente. En mi opinión, junto con la orden de partido excepcional en materia de principios o de materias programáticas centrales, aquí la medida fundamental lo ha propuesto gente de espacio público. Yo escribí mi paper hace 7 u 8 meses atrás, el primer semestre, el que les decía, ahora va a ser publicado fuera de Chile, es derechamente ir a listas cerradas y bloqueadas. Eso tiene muchas ventajas, entre otras cosas, que se hacen bien, junto con robustecer a los partidos y a obligarlos, junto con otros cambios a la ley de financiamiento, a los cuales me voy a referir, a transformarse en partidos programáticos, también podría mejorar la calidad de la política. De hecho, no es el único mecanismo, pero me atrevo a pensar que puede ser más fácil que el sistema de doble voto alemán, que también funciona muy bien, pero que tiene el problema, como dice Nolan, que es un sistema complejo, donde en el segundo voto, en el voto de partido, los partidos ponen a los especialistas, que sé yo, en cambio climático, en calidad de la educación, en temas de género que necesitan, más allá de lo que pase en la otra mitad del Bundestag que se elige en los distritos. Y esto tiene que ser complementado con medidas para institucionalizar los partidos políticos. Yo propongo ahí 4 o 5 cuestiones en el documento, no los voy a demorar el funcionamiento de la comisión detallándolo, pero tiene que ver básicamente con incentivos vinculados a lo económico. Yo creo que por lo menos en la partida hoy día, dado que cambiar las culturas políticas y las prácticas no es fácil, el garrote y la zanahoria del financiamiento público y de afectarlo al cumplimiento de determinadas tareas que se estime por la sociedad como útiles puede ayudar mucho a tener partidos programáticos, que debiera ser el ideal hacia el cual debiéramos mover. Sobre el tema de la fragmentación quiero decir lo siguiente. Ustedes van a ver ahí en uno de los documentos que entregué que hay como 7 causas estructurales que están detrás de la fragmentación y que algunos ya hiperdetectados. Por ejemplo, el PNUD habla en Chile, habla en el último informe de individuación social. Se sabe también que hoy día se superponen los clivajes, líneas de conflicto, fisuras generativas en nuestro sistema político, y hay 3 o 4 que hoy día están ordenando la competencia. Algunos han perdido fuerza, como fue el sí y el no, apoyo al régimen técnicamente, que ordenó la competencia política durante 20 años, y han aparecido nuevos, sobre todo vinculados al llamado posmaterialismo, que se superpone al eje izquierda-derecha, centro-derecha, que sigue ordenando en parte importante nuestra competencia. Entonces, yo quiero decirles que la fragmentación es un fenómeno multidimensional. Yo llamaría a tener bajas expectativas para no generar imágenes como las que se generó, por ejemplo, con el cambio al voto voluntario, y todos sabemos lo que terminó. No usar términos demasiado grandilocuentes en esto, como se usó cuando se reformó el sistema electoral binominal, y ahora estamos ya un poco trechos viendo que la representatividad por sí sola no es el único factor que hay que tener a la vista. Y yo diría que en materia de las federaciones solamente me parecen a mí razonables en la medida que se establezcan como transitorias por un periodo que puede ser de 4 años, con el carácter programático que se les quiere dar. A mí eso me parece central, porque aquí hay que evitar todo tipo de cuestiones que puedan favorecer agrupamientos espurios que van a aumentar lamentablemente el desprestigio de la política y la antipolítica, y ir derechamente a la eliminación de los pactos. Y sobre esto quiero decir lo siguiente: yo no sé por qué se quiere descubrir el Mediterráneo. En Chile, si uno toma los índices, la AXO-Tarjetera, que es un índice cualitativo que más se ocupa, se puede emplear tanto a nivel de escaño, que es lo más usual, como a nivel de voto, pues uno se va a encontrar con que en la década del 30, cuando estaba surgiendo el segundo sistema de partidos políticos chilenos, que básicamente se estructuró en torno al clivaje del conflicto social, del clivaje clasista, en un momento dado había más de 15 partidos políticos, si uno mide con ese índice. Porque obviamente veníamos saliendo de una enorme crisis política y una crisis de representación. Y luego, después del terremoto ibañista, pasó lo mismo. Estábamos en torno a 13, 14.
Y en el caso de esta segunda crisis de representación que expresó el triunfo del general Ibáñez en la elección del 52 de manera muy clara, ganando todos los partidos históricos del sistema, lo que se hizo finalmente fue suprimir los pactos. Y eso ayudó a reducir este índice de 13 o 14 a menos de 5. Es cierto que el índice de fraccionamiento no es solamente el número de partidos que acceden al voto, sino también cómo se distribuyen esos votos. Y en el 60 todos saben que se produjo un fenómeno inusual para lo que es la realidad multipartidista chilena, que fue una concentración de votos muy fuerte en la democracia cristiana, que en alguna elección parlamentaria llegó a sacar el 43% de los votos. Pero sin embargo el índice se mantuvo en torno a 5, con posterioridad a la caída de la ADC al 30%, que era lo que tenía el año 73. Entonces, si el tema es enfrentar la fragmentación, la solución es muy simple: hay que suprimir los pactos electorales, hay que prohibirlos. Y creo que para eso podría ayudar la propuesta de, en la medida que sea transitoria, de las federaciones de partidos con los ajustes que haya que hacerlo. Pero en general creo que lo más importante es que ese agrupamiento sea en función de concordancias programáticas. Los pactos no tienen los eventuales efectos perversos que pueden generar los umbrales electorales para la representación, que es lo que se está proponiendo en el Senado. Va a generar problemas en la representación, amplificando una crisis de representación ya bastante grande, tal como ocurrió con el voto voluntario. Aquí pueden quedar fuera de la Cámara de Diputados porque la moción no plantea que el umbral corra para los senadores. Van a quedar entre un 25 y un tercio eventualmente de votantes sin representación. Esto es muy complicado cuando las personas sienten que están votando por candidatos individuales y no por partidos programáticos sólidos y legitimados. Puede tener un efecto perverso en la polarización, que no depende solamente de reducir fragmentación. Hay lecturas muy rápidas y muy equivocadas del libro clásico de Sartori, han llevado a gente incluso con estudios de doctorado a escribir libros errados. La fragmentación y la polarización corren por carriles distintos muchas veces. Piensen simplemente lo que pasa hoy día en Estados Unidos: bipartidismo y una enorme polarización. Por poner un ejemplo, hay muchos más. En América Latina el conflicto liberal conservador llevó incluso a guerras civiles con 2 partidos. Entonces estos asuntos hay que mirarlo con mucha calma. Esto puede tener efecto también en la polarización, porque los partidos más afectados, si más o menos el campo de fuerza se mantiene, pues que nunca se sabe, porque aquí hay una cierta ruleta rusa, la que están jugando varias fuerzas políticas con esa moción de los umbrales, puede significar que los partidos que están ubicados justamente en el centro del espectro, centro derecha, centro izquierda, sean los más afectados. Y como dijo la senadora Pascal, pensar que en Chile no hay acuerdo, no hay eficacia decisoria, hay problemas de gobernabilidad solamente por la fragmentación es ilusorio. Voy a poner 2 ejemplos. Uno lo señaló ella. Ahí están las diferencias en materia de reforma previsional. Eso no es por la fragmentación, es porque hay diferencias políticas legítimas entre los partidos más votados, incluso del espectro. Hoy día quien está tensionando las cosas, el partido que dentro del bloque de derecha sacó el mejor resultado a nivel de los consejeros regionales. Y la agenda de seguridad ha salido con los votos de una parte importante de la derecha, una parte de la centroizquierda y contra la oposición de algunos parlamentarios del PC y del Frente Amplio. Y eso no es por mala voluntad o por la fragmentación, es simplemente porque hay diferencias legítimas. Y termino señalando que uno de los papers que le hice llegar a la honorable comisión, lo escribí el año 2011, se llama Reformar para institucionalizar, porque creo que ese es el problema de fondo del sistema político chileno, un problema que diría que es más bien de sociología política. En Chile se ha roto el vínculo progresivamente, y hoy día estamos ya en niveles bien críticos hasta ver cómo ha aumentado la volatilidad, después de recuperar la democracia, entre partidos, electores, ciudadanía, grupos sociales. Pasa en muchos lados, no es fácil resolverlo, pero es el nudo del problema. Y el objetivo entonces debe ser cómo volvemos a revincular a los partidos con los electores, con la ciudadanía, cómo los prestigiamos, cómo hacemos una mejor política, cómo mejoramos parcialmente a lo menos la eficacia decisoria, que también depende, como ya dije, de otros factores, y cómo los reposicionamos en territorios donde incluso los partidos más votados muchas veces están ausentes, el fenómeno de la desnacionalización. Ese paper lo escribí el año 2011,
tiene una serie de propuestas, al igual que el otro, no recuerdo el número, probablemente muchas de ellas ya no tienen sentido. De hecho, ahí se proponía financiamiento público a los partidos, que es una cuestión clave, sin perjuicio de los retoques, no se puede renunciar a eso porque eso es lo que garantiza un relativo acceso equitativo al votante, el financiamiento público, pero a mi juicio sigue siendo el problema de fondo, como han señalado otros profesores. Sobre el tema del problema de los umbrales y la alternativa de los pactos, recomiendo leer no solo lo que han escrito algunos investigadores el centro que dirige o que preside Eduardo Engel, sino también un paper de Eugenio García Huidobro y dos politólogas del Centro de Estudios Públicos, que me parecen a mí que son documentos que han aportado, y atención, en mi opinión, documentos que incluso más allá de las simpatías con un bloque u otro de esos investigadores, han cumplido con una de las reglas centrales que señala Liebhardt en su libro Partido Electoral, Sistema Electoral y Sistemas de Partidos. Una competición partidista saludable exige que el sistema electoral, las reglas básicas para el juego de la elección democrática, sea ampliamente apoyado y que no se cambie con demasiada frecuencia. En concreto, no debería ser cambiado en atención a estrechos propósitos partidistas, porque cuando eso ocurre, la verdad es que estas modificaciones son flor de un día, y lo que necesitamos aquí son cambios sistémicos, ojalá de alto consenso, para enfrentar la doble crisis que está sufriendo esta sociedad, que es la crisis de representación y una crisis de distribución socioeconómica muy compleja. Esto cuanto puedo aportar, señor presidente. Muchas gracias, don Eduardo Zafirio. Estamos ya en el tiempo. Yo tengo una pregunta al ministro. ¿Existe voluntad de parte del gobierno? Porque hablaron de que estos dos proyectos que están en el Senado y el que está acá en la Cámara no están conversando. Y de hecho lo expusieron acá también los expertos, que existe este problema de que no se puede hacer una sesión conjunta. O sea, de hecho lo pedimos en la comisión y no se puede. El secretario nos contestó que legalmente eso no corresponde, no se puede ejecutar. ¿Existe la voluntad del gobierno de poner un proyecto al respecto que converse y que podamos legislar de manera seria y de una forma responsable respecto a este tema que es tan relevante y que es tan importante? Ministro, tiene la palabra. El gobierno no descarta presentar un mensaje propio. Nosotros entendemos que están dando vuelta por lo menos 6 ideas, algunas de las cuales están contenidas en este proyecto y otras en el proyecto del Senado. La forma en que se regula específicamente, obviamente, no estoy en diferencia. Uno es la pérdida de escaño en caso de renuncia. En segundo lugar, la pérdida de escaño en caso de expulsión, pero que sea revisable o recurrible ante el Tribunal Calificador de Elecciones para evitar que quien tenga el control de la mayoría de un partido reemplaza a sus disidentes internos, se le hace un capricho y no sanciones establecidas sobre base de parámetros objetivos. En tercer lugar, las órdenes de partido en temas de principio. Es decir, que en determinadas materias, no todas, los partidos puedan determinar cómo van a votar sus bancadas y todos sus parlamentarios están obligados a respetar la decisión de ese partido. En cuarto lugar, algún tipo de umbral. En la legislación nuestra establece un umbral, yo ya lo dije, que es para que los partidos mantengan su existencia legal. Está el debate si eso debiera ser complementado con una norma respecto de la incorporación al Congreso Nacional. Esa no es una norma que se aplica en la mayoría de las democracias del mundo, y efectivamente donde se aplica existen criterios también vinculados a voto lista o el voto complementario. Se vota en los distritos respectivos, pero hay un voto complementario que tiene impacto en la elección de bancadas, y eso permite que también sean parte de los congresos destacados, qué sé yo, abogados, cientistas políticos, profesionales de distintas áreas que pueden aportar al debate legislativo y que representan la línea ideológica de esos partidos. Adicionalmente, se planteó el tema de las federaciones, en el proyecto en particular que estamos tratando, y hay un tema que no se ha conversado, pero que a nosotros nos parece fundamental como gobierno, que es el tema de la paridad. Nosotros tenemos una norma de paridad de entrada con el 40% mínimo de candidatos de un determinado sexo, que tiene vigencia hasta la elección del 2029. Y se ha planteado la necesidad de renovar eventualmente esta norma y hacerla extensible a todos los órganos colegiados de elección democrática, esto es, consejos regionales y consejos municipales, consejos con S y consejos con C, que es un tema que debe ser abordado.
Como son distintas ideas, nosotros no descartamos presentar un mensaje propio, pero es parte de lo que estamos estudiando dentro del diálogo que estamos teniendo y que vamos a profundizar con los distintos actores políticos para arribar a un acuerdo si este es posible. No hay una fecha definida, ¿cierto, ministro? Cualquier reforma de esta naturaleza deberá ser despachada con cierta lejanía temporal o cronológica respecto de una nueva elección. Esto implica dos cosas, que no necesariamente todas las normas se apliquen para la elección que viene, sí algunas, y que eventualmente tiene que establecer una transición para que las reglas del juego estén claras para las elecciones subsiguientes, o sea, posteriores a la próxima elección, que es en noviembre de este año, perdón, de este año. Tenemos que ver el sistema, la reforma electoral también, que esa está pendiente, la miscelánea. Pero en particular, hay un tema respecto del mecanismo, de las elecciones, de las elecciones, que es particularmente el voto adelantado, que se está discutiendo en el Senado. Tiene la palabra el diputado Mesa, después la diputada Carolina Tello. Diputado Mesa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, de la mayoría de las exposiciones, por lo menos lo que yo desprendo es que este proyecto en particular no es muy bien visto el proyecto que está en esta comisión en general. Cada uno de los expositores obviamente le destaca algunas cosas positivas, pero a mí me queda claro de algunas de las exposiciones, particularmente de Horizontal, como un proyecto que tiene una declarada intención, finalmente en su configuración no va a lograr ese objetivo. Eso es lo primero, presidente. Lo segundo, yo creo que por el tiempo nadie va a alcanzar a responder esta pregunta, pero la quiero dejar planteada. A mí me llama mucho la atención que, salvo algunas de las exposiciones, nadie acá se plantea la posibilidad cierta de reducir el número parlamentario. No está sobre la mesa esa discusión. Y debería estarlo, porque cuando uno empieza a ver dónde en general están los casos donde hay una sobre representación de un parlamentario con una votación con la que no debería haber llegado al escaño por el sistema, ¿cierto?, de cifra repartidora, está en los distritos con más escaños disponibles. Por lo general, un distrito donde hay 2 o 3 escaños disponibles, pensemos por ejemplo en algunas regiones extremas, no ocurren esos fenómenos. No vemos parlamentarios con 0,8%, con 1,2%. No se da. Entonces a mí me llama mucho la atención, presidente, por lo menos para nosotros, una de las ideas fundamentales es que exista una discusión cierta de si es que vamos a reducir el número parlamentario o no. Y lo tercero es que quiero advertir un problema práctico que se nos va a generar cuando se apruebe el proyecto que se está tramitando en el Senado, porque ese proyecto muy probablemente entre a Constitución. Entonces, o sea, no hay ninguna posibilidad, o muy poca, salvo que nosotros lográsemos el consenso en la sala el día en que entre el proyecto, y para eso tenemos que también ir a convencer a los parlamentarios de nuestras propias bancadas que están en Constitución y que van a querer ver este proyecto, para que ese proyecto entre acá a Gobierno Interior. Entonces, yo, tanto por el contenido y también como por la circunstancia práctica que se da por la tramitación legislativa, creo que el proyecto que nosotros estamos viendo tiene muy pocas posibilidades de ver la luz. Y también me sumo a una de las palabras que da el ministro. Yo creo que ya para hacer cualquier cambio a esta elección que se enfrenta este año, ya no tenemos tiempo, ya nos cansamos. Ya pasó el momento. Y habría que pensarlo ya para 4 años más, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra la diputada Carolina Tello y cerramos con la diputada Catalina Tello. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero agradecer el tiempo y la información que nos traen todos y cada uno de los expositores y expositoras. Creo concordar en buena medida en lo que dice nuestro ministro Elizalde del punto de vista de la necesidad de mirar esta problemática, este tema, de un punto de vista más integral e incorporando elementos que hoy día no están puestos sobre esta mesa en particular respecto al proyecto que estamos discutiendo y tampoco en el Senado en relación a la reforma que se está legislando allá. Por lo mismo, a mí me entusiasma, de hecho, la idea de poder generar un trabajo quizás prelegislativo, ministro, en orden a lo que usted menciona, en orden a la posibilidad de, en un futuro más o menos cercano, presentar un proyecto que pueda incorporar
varios de los elementos que aún no han sido incorporados. A mí me parece que la paridad de género, como usted lo mencionó, es algo central en esta discusión y en ninguno de los dos proyectos, ni acá en la Cámara ni en el Senado, eso está incorporado como un elemento para discutir y a mí me parece que siendo nosotras más de la mitad de la población, me parece que es del todo lógico, necesario y razonable que este tema se incorpore en esta discusión de reforma al sistema político, lo mismo que mencionaban acá los coordinadores de la Fundación Ciudadanía Inteligente en relación a la necesidad de establecer también mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que eso es central para que haya una sintonía con las demandas de la ciudadanía, las demandas sociales y lo que se resuelve finalmente con esta normativa que esperamos podamos, ojalá, lo antes posible poder seguir debatiendo. Lo mismo que me parece que es relevante revisar algunas exigencias que hoy día tiene nuestro sistema político actual y que no permiten, por ejemplo, que dirigentes o dirigentes sociales se postulen como a cargos como parlamentario o parlamentarias, que son los que nosotros hoy día estamos trabajando, y ellos no tienen vedada esa posibilidad o tienen que renunciar a sus respectivas dirigencias para poder postular a una representación que a mí me parece que es casi natural cuando uno es dirigente o dirigenta social. Bueno, así varias otras cosas más que podríamos ir incorporando, pero me parece que a lo menos esos tres aspectos debieran estar presentes también en una discusión a la reforma al sistema político. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Carolina Tello. Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez y con esto cerramos la sesión. Gracias, presidente. Presidente, a mí esencialmente me parece como muchas cosas en la vida, un problema de expectativa. Porque una reforma profunda al sistema político que hemos intentado en varias oportunidades tener en términos de discusión, tanto en los procesos constitucionales como en los procesos legislativos, pasa, a mi juicio, poder una discusión respecto del carácter de las listas, lista abierta, lista cerrada, me parece que está en el corazón del formato de representación basado en personas o basado en ideas. Pero el problema de oportunidad política que tenemos es que no sé si está, digamos, el espacio de oportunidad para avanzar en esa dinámica y por tanto el problema es un problema de expectativas, que tanto se puede avanzar en términos de la oportunidad política que se tiene y también un problema de el formato de la conversación, que es algo que planteaba a la pasada el diputado Mesa. O sea, yo creo que por la diferencia de composición que tenemos en el Senado y en la Cámara, el haber dado esta discusión en el marco, o al menos así se planteó hacia afuera, en el marco de una conversación política en el Senado, dificultó mucho la conversación en la Cámara y desordenó para nosotros el debate. Y es algo que con lo que tenemos que lidiar, digamos, en términos de la composición, incluso a propósito de este mismo problema, ¿no? La composición de la representación en un espacio o en el otro dificulta la conversación política y creo que eso es algo de lo que el gobierno sin duda me parece se debería hacer cargo. Me parece una muy buena noticia que el gobierno esté viendo el tema de la incorporación de la paridad de género y así como ha señalado la diputada Carolina Tello me parece fundamental. Y por último, presidente, que sé que estamos en el tiempo, me parece fundamental también, así como ha señalado la diputada Tello, la incorporación de los mecanismos de participación ciudadana, pero también algo que mencionó Ciudadanía Inteligente respecto de la transparencia de las candidaturas. Nosotros junto a la diputada Tello, junto a la diputada Mix, y algunos otros miembros de la comisión presentamos, de hecho, hace muy poquito un proyecto de ley para forzar a que la propaganda pública por distintos, y la propaganda, digamos, expuesta en distintos medios de comunicación y medios de difusión masiva, tenga la obligación de contar con la afiliación del candidato al partido político correspondiente, y que esta no sea una definición, digamos, estratégico-comunicacional de cada uno de los partidos o de cada una de las candidaturas, de modo de ser información útil para la ciudadanía al momento de elegir su alternativa, pero también, ojo, al momento de emitir su voto. Hoy ya tenemos candidaturas independientes que tienen la alternativa de definir el símbolo que las representa en el voto, y así es como tenemos en ciudades tan relevantes como la ciudad de Antofagasta a un candidato a alcalde poniendo a su gato, y no estoy bromeando, poniendo a su gato como símbolo de la elección, o a otras candidaturas, digamos, estableciéndolo más como una estrategia de marketing que como una estrategia de información útil en el voto, lo que además dificulta o, digamos, para ponerlo en términos positivos, continúa promoviendo que el voto sea en función de la persona y no en función del proyecto de las ideas, y así como le vamos a pedir luego que esa persona se someta a la definición colectiva de un partido o organización. Entonces, creo que por ahí también hay elementos relevantes que no han sido considerados en el debate en el eje de la transparencia a la hora de la emisión del voto, que me parece fundamental o la base, digamos, del problema que tenemos que considerar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Me dio una idea. Voy a colocar a mi perrito por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión. Esta se levanta y le doy muchas gracias a los invitados que asistieron. Gracias.